Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. Bueno, hoy tenemos que acoger a algunas personas que vienen por primera vez. Y es como si estuvierais todos los días, porque aquí esto siempre tenemos el corazón abierto para recibir. Entonces ya sabéis quiénes sois los que venís por primera vez y os acogemos. Muy bien. Vamos a hacer la lección divina del domingo primero de Cuaresma. Y el texto nos sigue acompañando el bueno de Mateo, que vamos a terminar realmente sabiendo mucho de Mateo, de Mateo, porque nos ha tocado y ahora también nos toca. Bueno, muy bien. Mateo 4, 1, 11. Vale. Bueno, antes me gustaría que miraseis esta foto que es una composición que ha hecho Charo y que realmente es preciosa. Este es el Monte de las Tentaciones, ahí de frente, donde hay un monasterio. Ahí lo veis como hacen los monasterios los monjes, se suben ahí a la pared. Bueno, y Jesús en una actitud orante, contemplativa, de regazo. Esta postura la llamamos postura de regazo, porque se pone uno sobre los talones, ¿verdad? Y abre todo su ser a la voluntad de Dios, que esto es lo que vamos a ver en este Evangelio, que Jesús se abre confiadamente con todo el corazón a la voluntad de Dios. Esta postura, algunos la llaman postura carmelita, porque las monjas carmelitas, las que pueden, ¿no? Las que pueden, porque ahora hay algunas que muchas tienen mucha edad y entonces no se pueden poner. Pero realmente es una maravilla cuando uno contempla a una persona orando en esta actitud. Tiene que estar muy duro para que no le mueva el espíritu también a orar. Bueno, por tanto, agradecemos mucho a Charo esto y 1000 cosas más. Vale. Invocamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podemos decir que se manifieste en esto, porque tiene una manifestación múltiple, multicolor. Pero tradicionalmente el Espíritu Santo se manifiesta en la interioridad, decimos, en lo interior de cada uno de nosotros, en el más profundo centro. Después el Espíritu se manifiesta en la creatividad. Donde hay creatividad de la buena, no de la que quiere fardar, ahí está el Espíritu. Y el Espíritu se manifiesta también en la comunión. Interioridad, creatividad y comunión. Por eso invocamos diciendo todos esto. Ven, Espíritu Santo, condúcenos al desierto de la interioridad, al desierto de la creatividad de la palabra, al desierto de la comunión con la ternura amorosa de Dios. Acordaos, interioridad, creatividad, comunión. El Espíritu actúa en lo más hondo, el Espíritu nos hace creativos por la palabra y por los dones, y el Espíritu crea siempre comunión. Lo del enemigo siempre es dividir, separar, enfrentar, comparar. Lo del Espíritu siempre es crear comunión. Derrama sobre nosotros un perfume que es más potente que estos olores personales que tenemos, que nos separan unos de los otros, como si estuviéramos con la peste. Ahora ya sabéis que estamos con la peste esta famosa, ¿verdad? Y que incluso pues se ve a uno que tiene cara de chino, ¿verdad? Y hay pelea. Bueno, bien, el Espíritu crea comunión. Pasamos adelante. Bueno, para motivar siempre encontramos algún texto de la palabra. Y aquí hemos encontrado 3 textos de la palabra que nos pueden ayudar. Primero, la palabra tiene una potencialidad, la palabra es creativa. Crea, vence la nada y crea el ser. Nosotros, la Virgen María es la mujer hecha por la palabra. Y nosotros también nos dejamos hacer por la palabra. Entonces la palabra tiene
mucha creatividad. No solo es un consejito que nos viene de la palabra, no, por eso hacen muy bien las personas que pasan el día rumiando la palabra y que llevan siempre una palabra guardada en el corazón. Como sabéis que hacían los judíos, que se ataban la palabra a los pies, a las manos, en los vestidos también colgaban, para tener siempre la palabra del Señor. Afortunadamente, y vosotros sois testigos de esto, cada vez el Espíritu nos está llevando a amar más la palabra, no solo como fuente de vida, sino también como fuente de comunión, porque otros hermanos cristianos, por ejemplo, los evangélicos, han cultivado desde siempre mucho el amor a la palabra. Después, toda palabra, pues, es don antes que tarea, antes que exigencia. La palabra es un regalo, aunque muchas veces no entendamos todo. No hace mucho iba yo por la calle y iba una mamá con su bebé en el carrito, en el cochecito, y yo creo que era de meses, igual no tenía ni un mes, y la mamá no hacía más que hablarle y cantarle y hablarle. Seguramente él no entendía, pero entendía lo fundamental, y lo fundamental es entender en la palabra el amor. Vale. Después, necesitamos acercarnos a la palabra con un corazón dócil y orante. Esto también lo vemos sobre todo en María y en San José. Se acerca a la palabra con un corazón dócil y orante, porque si no, la palabra se marcha. Es lo mismo que cuando llueve intensamente, si no tenemos la tierra preparada, la palabra no solo se va, sino que arrastra lo que creíamos tener de riqueza, ¿verdad? Y se queda el suelo más pobre. Y la palabra engendra dentro de nosotros una mentalidad nueva que es una mentalidad de hijos y de hermanos, una mentalidad nueva y comunidades nuevas. El cristianismo está por estrenar, yo creo que todavía no lo hemos estrenado porque tiene tanta belleza dentro que, bueno, pasamos adelante. Y aquí ponemos algo del contexto litúrgico que nos pueda ayudar a penetrar en la palabra. Lo primero, algo que ya sabéis todos, que estamos haciendo la lección divina del primer domingo de la Cuaresma. Y la Cuaresma es un tiempo de gracia y un tiempo de alegría y un tiempo precioso, de los tiempos más bonitos que hay, el tiempo de la Cuaresma. Por eso conviene entrar pues con ánimo y con coraje el primer domingo de la Cuaresma, un tiempo de gracia, de verdad, de alegría, un tiempo de amor, un tiempo de que los enamorados se ven las caras para prepararnos para la Pascua, ¿verdad? Santa Teresa habla de esto, de que en la oración le vamos dando la cara al Señor y Él nos va dando la cara y nos vamos mirando, enamorando para celebrar la Pascua del Señor resucitado. Bueno, segundo, es un tiempo determinante en la vida cristiana. Si no tuviéramos este tiempo, algo nos faltaría. ¿Por qué? Pues porque en este tiempo descubrimos lo que somos y cómo somos, lo que vivimos y cómo vivimos, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es un tiempo determinante para la vida cristiana, como lo experimentamos todos. En tercer lugar, el texto de hoy nos dice que cómo hay que luchar contra todo lo que nos deshumaniza. Todo lo que nos deshumaniza. Y lo que nos deshumaniza en razón de una falsa divinización. La divinización, cuando nosotros nos queremos hacer dioses, eso es pecado. Cuando Dios nos hace dioses, eso es gracia. Vemos la diferencia, que la encontraremos más acentuada en el texto. Bueno, estas tentaciones, ¿cuántos días estuvo Jesús en el desierto?
40. Bueno, 40 es un número simbólico. Es el tiempo necesario para la madurez. Para la madurez. Y 40 días estuvo en el desierto. Pero 400 años, de nuevo aparece el 400 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto, madurando la liberación. Les costó entender que tenían que liberarse, pero finalmente salieron en Éxodo. Bueno, y 40 años estuvieron en el desierto. Bueno, parece imposible que estuvieran tantos años, pero hay que entender como el tiempo de la madurez. Y después 40 días caminó Elías hasta el Horeb. 40 es un número que también se dice en este Evangelio de Mateo, que recordamos que Mateo siempre busca referencias a la historia del pueblo de Israel. Ya lo hemos dicho esto bastantes veces. ¿Por qué? Porque el pueblo la comunidad cristiana a la que Mateo se dirige es una comunidad cristiana judeo-cristiana. Y entonces todo esto del Antiguo Testamento les viene como anillo al dedo, lo entienden. Bueno, el problema muchas veces que nos pasa a nosotros es que las nuevas generaciones que tenemos no entienden nuestro lenguaje. Por eso, en los nuevos evangelios que se escribirán en estos años, evangelios vivos, habrá que transmitir la noticia de Jesús en lenguajes vivos, que se entiendan, como hizo Mateo, que trataba de hacerse entender por los que vivían en las comunidades cristianas. Pasamos adelante. Bueno, vamos a leer ya el texto que es impresionante, es un texto maravilloso, con mucho contenido que yo no sé transmitiros más que un poquito que entiendo, pero el Espíritu Santo se encargará de regalaros más belleza. Bien, leemos el texto. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Bueno, ¿qué os parece esta lectura? ¿Os gusta? Mirad, para entrar en la palabra es bueno que ya nos empiece gustando, porque uno dice: oye, tengo que buscar detenidamente esto que me ha llamado la atención, ¿verdad? Esto, no sé. Bueno, vamos a intentar responder a algunas inquietudes. Lo primero, en aquel tiempo. Bueno, aquí conviene que recordemos que en aquel tiempo, antes de esto, ha tenido lugar
el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan. Juan no quiere, pero bueno, finalmente lo bautiza, ¿verdad? Bueno, y en el bautismo se escucha una voz de lo alto, una voz del Padre que dice: este es mi Hijo, este es mi Hijo. O sea, antes de la tentación está el bautismo. De tal manera que podemos decir que bautismo y tentación están unidos. De igual manera que el pueblo de Israel fue bautizado en el Mar Rojo y en el desierto experimentaron la tentación. Esto me rondaba a mí diciendo cómo las verdaderas tentaciones las tenemos los bautizados, los que queremos vivir como hijos de Dios. Por tanto, la tentación, casi el que no quiere vivir como hijo de Dios, no tiene ni tentación ni nada. Pero las tentaciones siguen al bautismo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Siguen al bautismo. Vale. Segundo lugar, Jesús fue llevado al desierto. No es que él quiera. Jesús es llevado al desierto. ¿Y lo lleva quién lo lleva? Lo lleva el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu. Y esto también nos llama la atención, pero ¿cómo el Espíritu es el que lleva a Jesús al desierto? Pues si lo lleva el Espíritu es que será para algo muy importante, para algo muy grande. El Espíritu Santo lo lleva, porque ahí en el desierto se va a preparar la misión de Jesús, la misión para la que ha venido Jesús. Bueno, pero el Espíritu, bueno, que el Espíritu lo lleve nos parece bien, porque el Espíritu es el que nos empuja, el que nos lleva, como el aire que empuja la vela de nuestra barquita, ¿verdad? Esto lo entendemos, pero que el Espíritu empuje a Jesús para ser tentado, esto nos sorprende un poquito, pero bueno, ¿qué espíritu es este? Bueno, y aquí tenemos que recordar dos cosas. Primera, que la palabra griega que dice que significa tentación es peirazó. Y esta palabra peirazó tiene dos significados. Uno, tentar, y otro, probar. Tentar es cuando alguien pretende que el tentado caiga y sufra la derrota. Pero probar es cuando alguien quiere que el probado salga exitoso de la prueba. Y el Espíritu lleva a Jesús al desierto para probar, para que pruebe su condición de hijo de Dios. Es lo mismo que a veces se oye decir a los padres que dicen que no quieren que sus hijos crezcan en una burbuja, sino que quieren que afronten situaciones, ¿verdad?, para que pongan a prueba realmente de lo que son capaces. Bueno, pues de alguna manera podríamos decir que también el Espíritu lleva al desierto a Jesús para que se manifieste eso que ha escuchado en el bautismo. ¿Qué ha escuchado en el bautismo? Tú eres hijo de Dios. ¿Dónde se va a probar esto? En el desierto. Ahí quiere el Espíritu que se asome esta condición de hijo de Dios. Bueno, después también muy importante esto. Jesús, aquí en este texto está presente la encarnación de Jesús. Jesús no ha jugado a ser hombre, sino que Jesús se ha encarnado. Jesús se ha hecho uno de nosotros. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos dice que Jesús fue probado en todo menos en el pecado, pero fue probado en todo. Lo mismo que nosotros nos toca ser probados en la vida. Nuestra vida no es un camino de rosas, es una prueba, a veces dura. Bueno, pues eso dice la carta a los Hebreos. Jesús fue probado
en todo, para parecerse a nosotros. Por eso tenemos uno al que podemos acudir con toda confianza, porque nos comprende. Y en Filipenses 2, 7 dice que Jesús se anonadó y se anonadó a sí mismo y tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Bueno, entonces aquí vemos que Jesús es plenamente humano, como uno de nosotros, y como ser humano experimenta la prueba, y como ser humano tiene que orar en medio de la prueba, y como ser humano tiene que hacer opciones, y sobre todo, como ser humano se pone en manos de Dios y confía en el camino de Dios, desligándose un poquito, desviándose de los caminos por los que le rodean quiere que vaya Jesús. Por eso no solo le dirá a Satanás, vete Satanás, sino que a su gran amigo, ¿sabéis quién? Su gran amigo Pedro le dirá, apártate de mí, que eres un Satanás. ¿Por qué? Pues porque le está incitando a vivir una vida que no va de acuerdo con la voluntad del Padre. Quiere que no vaya a Jerusalén, porque en Jerusalén matan a los profetas. Bueno, bien, entonces el Espíritu los conduce al desierto. El desierto es un lugar privilegiado para el encuentro. Bueno, esta mañana estaba Charo preparando, no sé cuándo lo preparará y nos lo dirá, preparando tiempos de desierto porque son muy importantes en la vida. Porque normalmente vivimos muy entretenidos en las cosas, que si la comida, que si la compra, que si las conversaciones, que si el programa de la tele, que si la visita que tengo al médico. Bueno, está nuestra vida llena de cosas. Y a veces es necesario desconectar. ¿Para qué? Para encontrarnos en el desierto. ¿Con quién? Con nosotros, de verdad. Y con este Dios que vive en el hondón de nosotros. Por eso, lleva al desierto. Bueno, un lugar privilegiado de encuentro. El desierto, podemos decir que el verdadero desierto es el espacio existencial interior. En el fondo de cada uno de nosotros está el desierto. Una vez con Pedro, que está aquí, Pedro Rodríguez, estuvimos pasando un mes en el desierto de las Batuecas. Bueno, y uno de los frailes nos dijo, ahora es importante, cuando terminábamos la experiencia en el desierto, es importante que cultivéis el desierto interior, ¿verdad? Bueno, entonces el desierto interior lo llevamos cada uno de nosotros en el corazón. Bueno, y es un lugar privilegiado de encuentro. Cuando el pueblo de Israel quiere convertirse, ¿dónde va? Al desierto. Acordaos del profeta Oseas, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Todos necesitamos esta experiencia de que la palabra nos hable al corazón, para no vivir superficialmente la vida, que no somos mala gente, pero necesitamos hondura de la palabra, que penetre. Ahora los labradores han dado vueltas a la tierra para poner la semilla bien adentro, bueno, y con humedad. Bueno, el desierto va a ser, curiosamente, la cita del pecado, pero también del amor desbordante de Dios, la cita de la fragilidad humana con la ternura amorosa de Dios. Bueno, esta experiencia es vital para todos nosotros. Bueno, muy bien. El tentador se le acercó. El tentador es el diablo. Hay otras palabras para decir diablo. Diablo, a diferente de símbolo, diabolo, diferente de símbolo. Símbolo es lo que une, lo que convoca, lo que junta.
el diablo lo que quiere es separar, dividir, enfrentar, comparar, alejarnos a los unos de los otros, ¿verdad? Mi parroquia es mejor que la tuya, no sé qué. Bueno, estas comparaciones son del tentador, que intenta separar, destruir y romper la relación. Bueno, entonces el tentador le plantea tres tentaciones como símbolo de las tentaciones que Jesús experimentó a lo largo de la vida. No es que Jesús solo tuviera tres tentaciones, porque Jesús era como nosotros, y nosotros hemos tenido tres tentaciones en la vida, 3.000 tentaciones. Jesús fue tentado a lo largo de toda su vida, y se le presentó otra manera de vivir y otra manera de ser hijo de Dios. Esta es la tentación. No seas hijo de Dios de una manera, sé hijo de Dios de otra forma, que te va a ir mucho mejor. Y además, la misión que se te ha encomendado la vas a realizar con éxito impresionante. Bueno, entonces, la tentación, precisamente la tentación más terrible de Jesús, aconteció el Jueves Santo y el Viernes Santo en la cruz, cuando experimenta la tentación mayor, que es la tentación de abandono del Padre, ¿verdad? Vamos a ver, pero ¿estás ahí o no estás ahí? ¿Es verdad que hay un Padre que cuida mi vida? ¿Es verdad que todo esto tiene sentido? Padre, ¿por qué me has abandonado? Bueno, es la tentación mayor. Digamos cuando, bueno, seguramente que habréis descubierto en vuestra vida personal o en la vida de personas queridas esto. ¿Realmente Dios me ama, cuida de mí? ¿Realmente? ¿Y mi vida le agradará a Dios? Santa Teresa dice, pero ¿mi vida será agradable a Dios? ¿Le estaré amando a Dios? Bueno, la tentación más fuerte de Jesús, que vencerá diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu, que vencerá diciendo, amén, hágase, ¿verdad? Hágase tu palabra y tu proyecto. Vale. ¿Y en qué consiste la tentación? La prueba. Tentación sería servirse de la fe para tentar al mismo Dios. La filiación divina, el ser hijos de Dios, no elimina nuestra condición humana. Y nuestra condición humana tiene muchas situaciones en las que parece que nos rebelamos. Si somos hijos de Dios, ¿por qué no nos cuida? Si somos hijos de Dios, ¿por qué? Bueno, muchas preguntas que nos hacemos. Entonces, ser humanos no es entender mal la condición de hijos de Dios. Somos hijos de Dios en lo humano, en la experiencia concreta que nos toca vivir y de la que muchas veces quisiéramos huir porque no es agradable. Por ejemplo, no es agradable la enfermedad, ¿cómo va a ser? No es agradable la vejez, ¿cómo va a ser? No es agradable ver que va llegando la hora de nuestra muerte, pero la filiación la tenemos que vivir en la condición humana tal como ésta se presenta. Bueno, Jesús no vence a la muerte escapándose de ella, ¿verdad? Que es lo que quería Pedro. Pedro quería, escápate de la muerte, no vayas a Jerusalén, escápate. No vence la muerte escapándose. Y Jesús no usa sus poderes para vivir bien y escapar de la vida cotidiana. No los usa. Ni siquiera usa sus poderes para convencer a todos de que su camino es el mejor. Por eso, ante Jesús, con esta pobreza con la que se presenta, muchas veces los que le oyen dicen, bah, este dice unas cosas que no hay quien le entienda, ¿verdad? Y se van. Bueno, Jesús hace de su vida y de su muerte un triunfo del Espíritu. Por eso es el hombre nuevo y por eso en torno a Jesús surge la comunidad nueva.
la comunidad nueva. Vamos adelante. Está escrito, muy importante esto, está escrito. Bueno, está escrito, es repetido por 3 veces, tiene un significado muy profundo. Bueno, Adán y Eva, ¿qué pretendieron en la rebelión contra Dios en el jardín? ¿Qué pretendieron? Lo que pretendieron fue ser ellos los dueños del bien y del mal. El bien lo digo yo, que es lo bueno, y lo malo también lo digo yo. Convertirnos en dueños para decir lo que está bien y lo que está mal. Bueno, y terminaron engañados. Entonces, ¿el pecado qué es? El Papa dice una palabra. El pecado sería la autorreferencialidad, que consiste en creerme yo Dios de mi vida y en ser yo el organizador de mi vida y el que decide lo que hago y lo que no hago y lo que tengo que hacer, etc. La autorreferencialidad. ¿Cuál será la actitud de Jesús que nos muestra en todas estas tentaciones? La referencia a Dios, la relación con Dios. Bueno, por eso la voz del tentador dice, seréis como Dios, sé tú tu Dios para ti, sé tú tu Dios. ¿Qué necesitas? Bueno, Jesús dirá siempre la relación con Dios, esta relación de obediencia. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Cuando es más llamativo lo que el tentador nos propone porque es más halagador, pero ese halago nos lleva a la ruina, mientras que el hágase tu voluntad nos lleva a la plenitud, al hombre nuevo, a la comunidad nueva. La respuesta de Jesús, por tanto, será la confianza en Dios y la atención constante a su palabra. ¿Por qué nosotros valoramos tanto la palabra? Porque queremos vivir nuestra vida ligados a Dios. Así queremos vivir la vida. No queremos vivir la vida de forma independiente, sino que queremos vivir como en racimo con Dios y en racimo con la comunidad. Nos pertenecemos unos a otros. Bueno, la palabra es la sabiduría que nos permite volver a lo que somos de verdad, frente a todo intento por colocarnos en lo que no somos. Y somos hijos de Dios, hijos amados de Dios. Por eso este tiempo de Cuaresma es un tiempo precioso para colocarnos en la verdad, en lo más profundo, ¿verdad? Cuando oremos, es importante casi quedarse en ese callado amor de saber que somos amados y este Dios nos va llevando al centro. Por eso qué importantes son las pausas en la jornada, pausas contemplativas. Bueno, el mejor espejo de nuestra identidad es la palabra. La palabra no solo nos dice lo que tenemos que hacer, sino que la palabra es un espejo que nos dice quién soy yo, quién eres tú. Esa palabra que nos dice que eres hijo de Dios, hija de Dios. Bueno, primera tentación, pues, fijaos, si eres hijo de Dios, el tentador utiliza las tentaciones, van al centro de la vida de Jesús. El centro de la vida de Jesús era la palabra que había escuchado al Padre. Tú eres mi hijo, el amado, mi predilecto. Eso era el corazón, lo más precioso de Jesús. Bueno, pues el tentador lo que quiere es que manifieste si de verdad es hijo de Dios, pero le quiere engañar para que viva la filiación de otra manera. Bueno, por tanto le dice, si eres hijo de Dios, como lo has oído en el bautismo, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Porque un hijo de Dios es uno que tiene todo el poder. Bueno, y entonces Jesús, aquí vemos la primera tentación es convertirse en dioses y enmendarle la plana a Dios, ¿verdad?
Y esto muchas veces, yo lo pienso, ¿verdad? No sé si, me imagino que nosotros también, porque a veces uno sueña con que haya multitudes que sigan el Evangelio, pero bueno, vas, anuncias el Evangelio y cuatro, un poquito más que cuatro, pero bueno, y entonces te entra la tentación de buscar a veces métodos y la cosa está en ser hijo de Dios y a veces en vivir esto en una gran pobreza, sin éxito. El éxito no es el nombre de Dios, ¿verdad? Muchas veces uno se pasa toda la vida sembrando y no ve el éxito, no ve el fruto. Bueno, y Jesús dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Es decir, rechaza convertir las piedras en pan porque ama con todo el corazón. Ser hijo de Dios es fiarse de Dios, no manipular a Dios. Y esto muchas veces yo por lo menos me lo he encontrado, ¿verdad? Gente que dice, tú como tienes relación con Dios tendrás poder para... No va por ahí. A veces es difícil hacerle entender a una persona que no va por ahí, ¿verdad? Que el que tiene relación con Dios no es para que te quite a ti, bueno, sino que ser hijo de Dios es aceptar su plan, su proyecto, aceptar el momento que te toca vivir y decir, hágase tu voluntad. Bueno, pasamos adelante. Segunda tentación, tremenda, lo mismo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, o sea, las tentaciones no se refieren a los aspectos superficiales de la vida, sino que lo que quiere el tentador es sacar del corazón de Jesús el amor que ha recibido y que le hace sentirse hijo amado de Dios, del Padre. Bueno, entonces le dice, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Bueno, el enemigo pone en duda la identidad de Jesús. Vamos a ver, ¿tú te crees hijo de Dios? Pues haz milagros de este tipo. Y además, si te tiraras desde el templo, ¿verdad? Desde el templo, pues toda la gente al ver estos milagros diría, este es el Mesías y este es el Salvador. Pero Jesús, sorprendentemente, también a nosotros nos sorprende muchas veces cuando veía venir este éxito así fulgurante, ¿verdad? ¿Qué hacía Jesús? Se retiraba a la soledad y al silencio para encontrarse con la identidad de su Abba, porque este éxito que a veces te arropa, te aleja de tu verdadero ser. Entonces, pues eso, la segunda tentación, pues lo lleva el enemigo al pináculo del templo, ¿verdad? A lo que llamaban, donde estaba el sofar. En el pináculo del templo estaba el sofar. Y el sofar era como la campana de los judíos que convocaba cuando comenzaba el Sabbat, el sábado, que es el día grande para los judíos, y cuando terminaba. Como habréis visto en las mezquitas, ¿verdad?, que también suena la voz convocando a la oración. Y aquí, pues las campanas, afortunadamente tenemos unas campanas en la catedral preciosas, ¿verdad? A las 11:30 que celebra aquí nuestro hermano José Alberto, ¿verdad? En cuanto empieza la homilía, empiezan las campanas de la catedral, preciosas, que se unen con otras campanas de por aquí que no sé cuáles son, pero realmente la campana es como el safar de los judíos. Bueno, y sería un poquito, pues, utiliza tu condición de hijo de Dios para la imagen, para el prestigio, etcétera. Bueno, para todo aquello que te permita conseguir la misión a la que has venido. ¿Has venido para convertir a las personas? Pues haz milagros, que tu vida sea una catarata de milagros. Ponte en el pináculo del templo, tírate y que los ángeles te recojan. Bueno, pues eso sería genial para tu propaganda como Mesías. Bueno, y Jesús
pues no. Vamos, pasamos, Charo. Jesús dirá, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, no manipularás a Dios, no tentarás. Bueno, y al rehusar poner a Dios a prueba inútilmente, ha amado con todo el alma. Ni el placer sensible, ni la vanagloria, ni el poder pueden ser el objetivo último de un ser humano. Bueno, esto habría que explicarlo más, ¿verdad? Para meternos en la entraña, en la historia de nuestra vida, porque esto tiene mucho que ver con nuestra vida. Pero bueno, yo no sé hacerlo mejor y el Espíritu, como os he dicho antes, que os lo enseñe. Pero es muy importante y tiene mucho que ver, mucha importancia en la vida. Mucha gente creo que se ha apartado de la fe porque no ve estos milagros. Y mucha gente quiere ver estos milagros llamativos para creer en Jesús. ¿No os parece esto? Bueno, pues parece que las cosas van por otro camino. Si Dios quiere hacer un milagro, que lo haga, ¿verdad? Pero ese hacer depender nuestra fe de que se cumpla aquello que yo quiero, esto como que no. Pasamos adelante. Y finalmente la tercera tentación, el enemigo lleva a Jesús a un monte alto, alto, ¿verdad? Y le dice estas palabras, todo esto te daré, como si fuera de él, ¿verdad? Todo esto te daré si te postras y me adoras, ¿verdad? No le pide mucho, solo póstrate y adórame y te daré todo esto, ¿verdad? Y realmente tendrás poder y reino. Y Jesús no sigue este camino porque, fijaos cómo termina. ¿Cómo termina Jesús la vida? En la cruz. ¿Vestido? No, desnudo, ¿verdad? Azotado, herido, escarnecido, ¿verdad? O sea, ha terminado de una forma totalmente diferente a como le proponía engañosamente el enemigo. Ha terminado en la cruz. Y el poder le ha venido porque al anodarse como un siervo, el Padre lo ha levantado y le ha colocado con todo el poder de la resurrección. Bueno, entonces en el poder, por muy sagrado que sea, no se manifiesta Dios, sino el diablo. Dios se manifiesta en el servicio, en la entrega a los demás, en el amor. Pasamos adelante. Y finalmente le dirá, vete Satanás, como hemos recordado que le dice también a Simón Pedro, vete, apártate de mí, porque me estás engañando, porque está escrito al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. En Jesús se manifiesta un Dios que no se deja manipular y un ser humano que no quiere ser manipulado, ni que lo manipule, ni quiere ser manipulador. En Jesús se manifiesta este ser humano como tiene que ser, el ser humano con la fuerza del Espíritu. Si nosotros estamos aquí es porque estamos fascinados por Jesús como ser humano y como creador de la nueva comunidad que surge de la resurrección y de la Pascua. Por eso, vete Satanás, y termina el texto diciendo que los ángeles le servían, ¿verdad? Después de la prueba viene la bendición de Dios abundante, como Abraham también fue probado. ¿Recordáis cómo fue probado Abraham? Porque se le pide que sacrifique a su hijo. Su hijo era lo más querido. Se le pide que sacrifique a su hijo y él va a sacrificar a su hijo. Pero por su obediencia se le invita a mirar las estrellas del cielo y se le dice, así será tu descendencia, ¿verdad? O sea, Dios bendice. Ahora nosotros podríamos pensar, ¿y cuál es el hijo nuestro? ¿Cuál es el hijo nuestro? Y el hijo nuestro, como dice Santa Teresa, es nuestra voluntad. Este es nuestro hijo, lo más querido. Y cuando decimos, aquí está mi voluntad abierta a la tuya, Señor,
entonces se produce un milagro tan grande que dice Santa Teresa, que Dios se pone a servirnos a nosotros. Y lo mismo dice San Juan de la Cruz. Dios se pone el delantal y empieza a servirnos a nosotros por haberle entregado la voluntad. Él se entrega totalmente por nosotros. Y esta es la experiencia de unión, de matrimonio espiritual. Ahora, si yo mi voluntad la tengo para mí, si no se la entrego, Él no puede hacer la obra, no puede realizarse el matrimonio, la unión con nosotros. Bueno, vamos allá. Tres preguntas por si os pueden ayudar para la reflexión esta semana de Primera de Cuaresma, miércoles de ceniza, empezamos mañana. Primera, ¿consideras que sigue presente en tu vida la tentación de manipular a Dios? Bueno, si queremos manipular a Dios, o si decimos, hágase tu palabra, tu plan, tu proyecto. Segunda, ¿sientes que la tentación viene fuera de ti, como si el mal estuviera fuera, o sientes que la tentación brota también de dentro de uno mismo, ¿verdad? Y tercera, ¿vives la tentación o la prueba en el espíritu o abandonado a tus fuerzas? Es decir, a tu manera, a mi manera, ¿verdad? Yo lo hago a mi manera, o lo vivo en el espíritu y agarrándome a la palabra, ¿verdad? Agarrándome a la palabra. Bueno, pasamos adelante. Bueno, y orar la palabra, pues hemos puesto esto. Dale gracias a Jesús por compartir con nosotros nuestra condición humana, nuestras debilidades y tentaciones, por comprendernos, ¿verdad? Jesús nos conoce, sabe cómo somos, por eso le damos gracias, porque no ha jugado a ser hombre, sino que ha sido hombre de verdad. Bueno, y pasamos adelante. Y testigos, ¿cómo podremos ser testigos de Jesús? ¿Cómo podremos ser testigos del Evangelio? Bueno, pues hemos escogido esta frase. Frente al ídolo del poder y del tener, lo decimos todos, Él se mantiene en pie. Frente al deseo de utilizar su condición de hijo en su propio beneficio, elige el camino de la obediencia. Frente al discurso del éxito y la fama, Él elige el camino del servicio. ¿Os parece acertado esta manera de vivir? ¿Os parece? Aquí dicen que sí, pues adelante. Bueno, pues que paséis buen miércoles de ceniza, buen comienzo de la Cuaresma, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Gracias a los que habéis venido por primera vez, que os llevéis el gusto de la palabra. Buenas noches.